Hermanos, bienvenidos. Qué alegría nuevamente estar juntos y dedicar este tiempo para aprender del Señor, estar guiados por su Espíritu, conociéndolo mejor a través de la palabra. Así que les doy la bienvenida, les da su bienvenida sus hermanas en Cristo aquí de Tesoros del Cielo y su hermana Sandra Cárdenas, que el Señor tiene la bendición de usar en este ministerio. Pues vamos a orar para preparar nuestros corazones. Seguimos con la serie de la esperanza. Hoy es la lección 11 y el tema va a ser Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Qué hermoso saber eso, que Él es nuestra esperanza y Él es fiel, Él nunca falla, Él es permanente y eterno, así que nuestra esperanza está segura. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tenernos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros y a través de nosotros, llenando nuestro corazón de esa esperanza, de ese consuelo, de esa fortaleza, Señor, del conocimiento de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra es como esa agua que nos sustenta, Señor, nos limpia, Señor, esa agua que nos refresca, Señor, en medio de tanta inmundicia, tanta maldad, tanta injusticia, Señor, tanto desconsuelo. Tu agua refresca, Señor, y nos recuerda que nosotros no somos de este mundo, somos tuyos, Señor, y tenemos una esperanza, tenemos una meta, tenemos un llamamiento, Señor. Gracias por esto. Pedimos por los hermanos que nos escuchan en otros lugares, Señor, sé con ellos. Gracias porque tú estás en todas partes y estás allá con ellos, Señor, atendiendo a las necesidades de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Te ponemos ante la cruz del Calvario, Señor, todas las tribulaciones, todas las angustias, las preocupaciones que nos agobian, Señor. Tú dices que cada día su propio afán, Señor, y te ponemos en tus manos cada situación personal, familiar, Señor, eclesiástica, toda situación, Señor, que tú estés en control, Señor. Dirige a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, cualquier actividad que vayan a tener hoy, te los ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hagan, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y sean bendecidos por estar en tus caminos, Señor. Gracias, amado Padre, te dedicamos este tiempo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, pues la semana pasada vamos a repasar el versículo que fue más el lema. La semana pasada hablamos de que la esperanza en Jesús no nos avergüenza, el Señor no nos va a avergonzar. Al contrario, dice que Él va a acabar la obra que ha empezado en nosotros. Y eso es un aliciente, una paz, porque a veces nos angustiamos que no hay progreso, que espiritual, que estamos en lo mismo, a lo mejor sentimos como que hasta retrocedemos, pero gracias al Señor que Él dice, yo soy el que voy a acabar la obra en el día de Jesucristo. Cuando Él nos llame a su presencia o nos lleve a través del rapto, seremos perfectos por fin. Ya este cuerpo con relación al pecado ya se va a acabar y vamos a estar con el Señor para siempre. Así que esto fue lo que leímos en el libro de Filipenses. Acuérdense que estamos yendo como en un viaje por todas las escrituras estudiando la palabra esperanza. Y ya la hemos visto desde el Antiguo Testamento a través de los evangelios, ahora las cartas paulinas. En Filipenses estudiamos solamente este versículo donde se encuentra la palabra esperanza. Y Filipenses 1, 10 y 11, y de ahí nos saltamos al versículo 20. Dice, para que aprobéis lo mejor, está hablando el apóstol Pablo, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Explicamos que esa palabra, esa oración, día de Cristo, es una referencia al rapto. A veces, y puede que se aplique en ciertas porciones, a veces decimos el día de Jesús es el domingo, pero en la realidad es que todos los días son del Señor. El día de Cristo o el día de Jesucristo, el día de Jesús es el rapto. Y vimos la diferencia entre el día del Señor, que es el día cuando se habla en la Biblia del día del Señor,
es el día del juicio, es el día que el Señor viene a la tierra a juzgar. Entonces hay una gran diferencia entre el día de Jesús y el día del Señor. El día del Señor es un día de castigo, cuando el Señor venga a esta tierra a castigar a todos los que han rechazado a su Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias bíblicas al día del Señor, un día de tinieblas, de oscuridad, un día de fuego, un día de terror, porque va a ser un día de castigo. Pero el día de Jesús es el día de que el Señor nos lleva, el día de Cristo. Por eso aquí dice, el Señor nos va a llevar irreprensibles hasta el día, para el día de Cristo, o sea, el rapto, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es el Señor el que está haciendo la obra en nosotros, el que nos va perfeccionando hasta el día que Él nos lleve. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está hablando Pablo desde la cárcel. Gracias por las oraciones. Dice, yo sé que voy a salir. Ahora dice el versículo 20 de Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza. Ahí está la palabra, el peace. Él quería salir de la cárcel con la esperanza de que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es hermoso esa fe, esa realidad de que si Cristo está en mí, yo lo magnifico en mi vida o en mi muerte. Todo es para la gloria del Señor. Y eso dice, tengo esa esperanza de que no voy a ser avergonzado porque sea por vida o sea por muerte, voy a magnificar al Señor, porque el Señor va a presentarme irreprensible, perfecto delante del Padre, por su gracia, por su sangre, por su sacrificio, por su resurrección. Nosotros también tenemos esa esperanza. Así que la esperanza de Dios en Cristo Jesús, esto aprendimos la semana pasada, dice, no nos avergüenza, no nos avergonzará cuando estemos ante Dios. Si tenemos a Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido reconciliados y seremos presentados con su perfección delante del Padre, ¿verdad? Así que todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestros fallos, todo será cubierto por la sangre de Cristo y Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Así que no nos avergonzará cuando estemos ante su Padre. También esa esperanza de Dios en Cristo Jesús nos guarda para el día de Cristo. Qué hermoso, ¿no? O sea que tenemos la seguridad de que Él nos va a llevar con Él en el rapto, o sea que nos llame a su presencia, dice, el pastor a veces dice por rapto o por ruptura, porque de alguna manera uno cuando muere, ¿verdad? Se explota, ¿verdad? Se deshace el cuerpo, ruptura, ¿verdad? Sea por muerte o sea por rapto o sea por ruptura, tenemos la seguridad que Él nos guarda hasta para ese día, para estar con Él. Porque acuérdense en que dice las Escrituras que los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, si llegamos a morir antes que Él venga, primero vamos a resucitar. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nos reuniremos juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que una u otra, Señor nos guarda para y hasta el día de Cristo. La esperanza de Dios en Cristo Jesús produce frutos de justicia, frutos de obediencia, ¿no? Nos consagra porque sabemos que somos de Él, ¿verdad? Esa esperanza de Dios en Cristo Jesús también produce confianza en la obra de Jesús en nuestra vida. Sabemos que el Señor está trabajando en nuestra vida. Tenemos confianza que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Estamos de gloria en gloria, ¿verdad? Estamos creciendo, siempre puestos los ojos en Jesús. La esperanza de Dios en Cristo Jesús también magnifica a Cristo en vida o en muerte, ¿verdad? O sea que vamos a glorificar al Señor de una manera u otra, ¿no? Somos de Él y Él no nos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, ni la vida ni la muerte, ¿verdad? O sea, estamos con Él.
Y también la esperanza de Dios en Cristo Jesús nos da una visión divina de nuestra existencia, porque sabemos que somos de Dios, sabemos que tenemos confianza que Él nos va a llevar, ¿verdad? Entonces nuestra vida tiene otra proyección, no se estanca aquí, no se aferra. A medida que uno avanza en edad, creo que el Señor va dando experiencias y situaciones de la vida que nos hacen querer más estar con Él. No sé si les pasa eso, cuando uno está sufriendo, cuando uno pasa por tribulaciones y la lucha constante contra el pecado y contra Satanás y el mundo, nos hace añorar estar ya con el Señor, ¿verdad? Porque tenemos otra visión, una visión divina de que somos de Él, que el Señor, hay algo mejor después de esto. Dicen, hay un dicho que dice, para el creyente o para el cristiano, esto es lo más cerca que vamos a estar del infierno, la vida, ser en contacto con el pecado, con la maldad, con la injusticia, con la lucha contra seres espirituales, las tentaciones, ¿verdad? La muerte, todo eso no es de Dios, esto es parte del pecado. Es lo más cerca que el creyente va a estar al infierno, aquí, en la tierra. Pero para el incrédulo, para el que ama el mundo, el que se aferra al mundo y no depende del Señor, esto es lo más cerca que van a estar del cielo. Este es todo, por eso el mundo a veces tiene esos dichos, la vida es corta, hay que gozarla, porque eso es todo lo que se proyectan. Ya como que dice, escuché otro que decía, la eternidad es larga, prepárate. O sea, porque la gente dice, la vida es corta, hay que gozarla, pero la eternidad es larga y si no te has preparado para irte con el Señor, para ese día, como dice, para el día de Cristo, esto es todo lo que vas a experimentar lo más cerca del cielo. Entonces siempre la Biblia nos pone dos caminos, ¿no? El camino ancho, espacioso, que toda la gente busca, el camino del materialismo, de las religiones, de autoconfianza, el camino de el mundo. Es amplio, muchos son los que entran por ellos. Y el camino del creyente en Cristo Jesús es angosto, porque es un camino de lucha en contra del sistema, el sistema del diablo, ¿no? Uno pareciera estar luchando en contracorriente, ¿verdad? Porque todo lo que el enemigo dice es bueno, sabemos que el Señor dice que es malo, y lo que el enemigo dice que es malo es bueno delante del Señor. Entonces es una lucha constante, pero el Señor nos da esa visión cuando tenemos al Espíritu de Cristo en ese nuevo nacimiento, para una visión eterna, ¿no? Dice, no, la esperanza de Dios en Cristo Jesús nos da una visión divina de nuestra existencia. Estamos preparados para ese día de Jesús, cuando Él venga por nosotros en el rapto, ¿no? Estamos confiados en el sacrificio de Jesús, que Él nos ha perdonado, que Él nos da ese acceso, esa entrada a su gloria. Así que el Señor ha hecho todo lo necesario para darnos la victoria. Ya Él nos ha dado, pagó el precio del pecado, nos ha dado la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Él nos ha dado de su espíritu, nos ha dado herramientas espirituales poderosas para vencer al maligno y el pecado que nos asedia. ¿Cuáles son esas herramientas? La palabra, la oración, ¿verdad? Las promesas. Tenemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Tenemos todos estos, la palabra en sí es viva, ¿no? Y trabaja, dice, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee la palabra, el Señor ya sabe cuál es nuestro problema y va a usar la porción que estamos leyendo para tocar nuestro corazón, porque la palabra del Señor es viva. Entonces el Señor nos ha dado todas estas herramientas, pero el problema es que si no escuchamos la voz de Dios, no leemos la palabra, no oramos, no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, la iglesia, no servimos al Señor, no estamos haciendo uso de las herramientas que el Señor nos ha dado, somos presa fácil del enemigo. Nos ponemos la armadura de Dios, entonces estamos como una ovejita que se aparta del grupo, ¿verdad? Las consecuencias son terribles, porque se va a caer al abismo, la va a agarrar un lobo, lo que sea, ¿no? Porque se descuida, ¿no? Entonces
no es la culpa del Señor, es la culpa de la ovejita que no sigue al pastor, ¿verdad? Entonces, ya el Señor nos ha dado todo para vencer, su espíritu sobre todo. El espíritu de Cristo en nosotros nos habilita para poder vencer. Dice que no hay tentación que no sea humana, porque juntamente con la tentación el Señor da la salida. Si caemos, por eso la semana pasada me quedó muy presente, lo leí de otra manera en mi corazón, el Señor me dio ese versículo que decía, el que permanece en Él no peca. Si permaneciésemos en el Señor, no pecásemos. Pero como no permanecemos en el Señor, pecamos. O sea que tenemos el potencial de, si estamos con Él a cada momento, de no pecar, pero lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Por eso no es culpa del Señor. Dice, Él nos ayuda y acompaña para hacernos madurar en el camino hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Todo esto es parte del perfeccionamiento que Él está produciendo en nosotros para algún día, ya cuando estemos con Él, presentarnos irreprensibles, sin vergüenza ni culpa, pero completamente santificados por su sangre, su sacrificio y su poder. Recuérdense que el Señor nos compara con una novia, ¿no? El Señor nos está vistiendo como esa novia que se prepara, ¿verdad?, para estar ante su esposo, ¿no? En realidad no hay novia fea. Siempre las novias son bellas, ¿no? Porque está en lo mejor, se ha arreglado lo mejor, el pelo, sus atuendos, el precioso vestido, ¿no? Eso el Señor nos ha vestido en su justicia, somos su novia y nos está preparando para ese día cuando estemos con Él. Él ha hecho todo, nos está santificando, es un proceso. Delante de la presencia de Dios, para Él ya es un hecho. Como Él todo lo ve, lo que para nosotros es futuro, para Él ya es pasado. Él ya nos ve con Él, casados con Él, nos ve disfrutando con Él, perfeccionados con Él. Por eso dice, ya nos ve santificados. Es un hecho para Él. Pero como nosotros estamos de este lado de la eternidad, todavía bajo el tiempo, para nosotros es un proceso, ¿verdad? Por eso hay versículos donde dice, ya han sido santificados, porque ya hecho está por la sangre de Cristo. Pero desde este lado, como estamos viviendo día a día, es un proceso de entrega, o sea, es doble, tiene doble lado la moneda. El Señor ya hizo su parte y nosotros seguimos entregándonos a Él, no para salvarnos, pero porque somos salvos, ¿verdad? Porque somos salvos, tenemos ese proceso de crecimiento espiritual. Podemos vivir una vida victoriosa de crecimiento espiritual al permanecer en Jesús. Él nos da la esperanza de que estando en Él, nunca nos alejaremos de Él en vergüenza. Contrastamos con un versículo la semana pasada de que hay gente que cuando el Señor venga sí se va a alejar de Él, avergonzados. El Señor va a decir, apartaos de mí, ¿verdad? Con vergüenza van a reconocer que rechazaron el amor que el Señor ofrecía en Cristo Jesús, porque prefirieron a otros salvadores, o se pusieron ellos mismos para decir, no, yo estoy bien, yo no necesito, yo me voy a ir al cielo por mis propias obras, ¿no? Y Dios dice, no, nadie se salva por obras, se salva por creer en el sacrificio de Cristo, y ese creer es hacerlo fe. Fe es muy diferente a creer. Hasta los demonios creen, dice la Biblia. Creer está aquí en la mente. Yo creo muchas cosas, ¿verdad? Puedo creer que ir a la iglesia me salva, puedo creer que si ayudo a alguien me salvo. Ese creer está aquí. Pero fe es el depender completamente de algo. O sea, fe es cuando uno es vivir, fe es acción. Creer es conocimiento, fe es obediencia, y en este sentido fe es dependencia en Cristo Jesús solamente. Por eso dice, el que está en Cristo tiene la vida, el que cree en mí tiene vida eterna, y ese creer obviamente es fe. Por eso la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer en que Jesús es verdaderamente quien dijo ser,
en lo que Él hizo, ¿verdad? Así que si tenemos esto, no nos alejaremos de Él en vergüenza. Ahora vamos a ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, la palabra esperanza aparece 3 veces en el libro de Colosenses y solamente en este capítulo. Y el título de este estudio es Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y vamos a explicar eso. Pues vamos a leer en el libro de Colosenses la carta que Pablo escribió, el apóstol, a estos hermanos que vivían. Colosas era una ciudad romana. O sea, eran personas que no eran judías, eran como nosotros, que salían de un mundo de paganismo, ¿verdad? Tenían sus dioses, diferentes religiones, tenían sus creencias, pero habían creído en Jesús como el Mesías. Entonces Pablo les escribe para felicitarlos por la fe que ahora ellos tenían en Jesús. Miren, leamos en el versículo 1 de Colosenses, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea, Pablo y Timoteo eran el equipo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles, santos quiere decir separados para y separados por, o sea, ellos fueron separados para Cristo, separados por Cristo para ser salvos, ¿verdad? Y eran fieles hermanos en Cristo y estaban en esta ciudad de Colosas. Ahora dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el saludo de Pablo. Qué bonito saludo que si nosotros lo diéramos también, ¿verdad? Decirle gracia, o sea, misericordia para ti, un regalo que no nos merecemos de parte de Dios, y paz, y la paz de Jesús sea contigo, shalom, ¿verdad? Esa reconciliación. Gracia y paz para vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa, noten, de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es la primera vez que sale la palabra el pis, la esperanza que ellos tenían por la fe en Cristo Jesús. Producía en ellos un amor hacia los hermanos, hacia todos los santos, dice, y o sea que la fe en Cristo Jesús trae resultados en nuestra vida. Esa confianza de que Jesús nos ha salvado, de que Jesús viene por nosotros, esa dependencia en Él, de que Él es nuestro Rey, Él es el único Salvador, es el Señor de nuestra vida, nos lleva a tener frutos de obediencia, y el primer fruto que se va a ver, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, dice que Él ha derramado, ¿qué cosa? Su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y estos hermanos en Colosas lo mostraban a sus hermanos también. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De alguna manera, el hecho de creer que Jesús viene por nosotros y nos va a llevar, nos lleva a vivir una vida de dependencia en el Espíritu Santo, de amor para los hermanos. Dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿De qué cosa? De la esperanza que está guardada en los cielos. En los cielos está el Señor preparando una ciudad que se la conoce en el Apocalipsis, la llaman la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo para que sea nuestro tabernáculo, sea nuestra reunión con Dios para siempre. O sea, a veces tenemos la idea de que vamos a estar en el cielo. A veces vemos el cielo y decimos: ya se murió tal persona, está en el cielo, ¿verdad? Ese lugar temporal es el paraíso, ¿verdad? O sea que, porque el Señor le dijo al ladrón en la cruz que se arrepintió, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como el tercer cielo, pero el Señor está preparando una ciudad que va a traerla cuando esta tierra se deshaga para poder ir allá. O sea, estamos hablando de un reino. Por eso dice: ustedes saben de una esperanza que está guardada en los cielos para ustedes,
habéis oído de esta verdad por medio de la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que el Evangelio, la palabra de Dios, nos revela el plan que Dios tiene a través de Jesucristo. Y ese plan es de reconciliar todas las cosas, las que están aquí en la tierra con las que están en el cielo, en un solo lugar. El Señor quiere restaurar. Esta tierra fue contaminada, esta tierra está bajo maldición del pecado y muerte, pero esto no es lo que Dios tiene planeado para su creación. Hay un lugar que el Señor está preparando para todos aquellos que se rinden al señorío de Jesús, al Mesías, al Cristo, ¿verdad? O sea, se rinden a creer que Él es el verdadero, que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes. Eso es tan importante porque en este lugar, esta esperanza que está guardada, Él va a reinar. Entonces, hay un entendimiento de que nos sometemos a un rey, ¿verdad? Y eso empieza desde ahorita. Así que desde ahorita podemos tener el reino de Dios en nuestra vida, porque nos proyectamos a la esperanza que está guardada en los cielos. Noten, dice esto, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, este hermano Epafras era un compañero de Pablo, que había llegado a Colosas y había enseñado el evangelio del reino de Cristo Jesús a estos paganos, gentiles, que se habían convertido y habían por fe recibido estas promesas de Jesús y estaban creciendo en ese amor del Espíritu y en el conocimiento de la verdad. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el trabajo de un líder, ¿verdad? Cuando escucha que la palabra de Dios ha llegado al corazón de alguien, orar para que sigan creciendo en el conocimiento de Jesús, en la sabiduría espiritual, porque es un proceso. La palabra lo describe como cuando uno nace. Recibe leche espiritual primero, cosas suavecitas, ¿verdad? Como un bebito, un recién nacido, el Señor lo compara espiritualmente. Cuando uno viene a este conocimiento es como un recién nacido y hay que darle leche para que crezca. O sea, la palabra es ese alimento, ¿verdad? Y ya cuando está madurando se le va dando cosas más sólidas, más sustanciosas en un sentido, pero esa es la idea. Y el líder siempre debe de orar por aquellos que han alcanzado conocimiento a través del servicio del ministerio que el Señor le haya dado. Y dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Esa es la meta de cada creyente, ¿no? Dar fruto de obediencia, de servicio, frutos de toda buena obra, y eso es andar digno, porque tenemos al Espíritu del Señor en nosotros, el cielo mismo en nosotros, que cielo es estar con Dios. Cuando uno piensa en el cielo, a veces nos equivocamos y pensamos, oh, yo quiero ir al cielo porque allá está mi abuelita, yo quiero ir al cielo porque allá está mi hijo, o yo quiero ir al cielo porque ya se me adelantó mi esposo, o a veces hay gente que dice, yo quiero ir al cielo porque quiero ir a ver a mi perrito, ¿verdad? Ese que quieren ver a sus mascotas, ¿verdad? Pero el cielo en sí es estar en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, el cielo en nosotros. O sea, mientras estamos en la presencia de Él, estamos protegidos, estamos amparados y disfrutamos del gozo. Por eso dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay paz. La presencia de Dios es luz. Y esa luz, por eso dice, ustedes son la luz del mundo, porque tenemos la presencia de Dios.
como un indicio, como una señal. Acuérdense en que el Espíritu Santo es el arras, como ese anillo, ¿no? que el Señor nos da. Es una garantía, nos da una garantía la presencia de el disfrutar del cielo aquí en la tierra un poquito hasta que estemos con Él. Pero dice, fortalecidos con todo poder. Nosotros podemos caminar como es digno del Señor por la presencia del Espíritu, podemos crecer en sabiduría, podemos crecer en conocimiento. Y fruto quiere decir resultados. Queremos ver resultados en nuestra vida para la gloria de Dios. Y el Señor nos fortalece con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esa es una referencia al Espíritu Santo, el poder de su gloria. La gloria de Dios es lo que se conoce como el Shekinah, el Kabod, esa luz resplandeciente. A veces se veía como una nube que no dejaba ver al pueblo de Israel. Solo Moisés podía tener esa comunión o el sumo sacerdote, ¿no? Ser envueltos con esa gloria. Y eso es lo que dice, tenemos el poder, la potencia de su gloria en nosotros. Somos fortalecidos a través del Espíritu Santo. Y dice que más, para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra me encantó. Muy poco se usa y yo creo que hasta ha perdido mucho del significado para nosotros, pero la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros, dice que nos equipa para toda paciencia hasta que Él venga, ¿no? O sea, nos está fortaleciendo para andar como es digno, pero esa palabra longanimidad quiere decir grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Yo creo que todos, por la presencia del Espíritu Santo, tenemos longanimidad en nuestra vida, porque cuando pasamos por las adversidades, seguimos, hay constancia, hay perseverancia, hay grandeza, o sea, uno no se... me encanta ese versículo que dice que a veces el enemigo nos puede derribar, pero no nos destruye, porque tenemos longanimidad a través de la presencia del Espíritu Santo. Es esa grandeza que uno se levanta, se para firme en medio de las adversidades. Miren, también en el diccionario, longanimidad quiere decir benignidad, clemencia y generosidad, que se conecta con esta palabra que lo describe en el griego. Esa palabra longanimidad quiere decir alguien que aguanta. Un aguantador, ¿verdad? Alguien que sufrido y lento para vengarse. Porque cuando estamos pasando por adversidades, la tendencia natural humana es a venirse abajo, ¿verdad? Esa es la tendencia carnal, venirse abajo, ¿verdad? Y por eso dice, la longanimidad es la grandeza de levantarse, porque tenemos al Espíritu del Señor y que nos da esa paciencia, para esa generosidad, esa clemencia, para tratar a otros con la misma compasión que el Señor nos ha tratado a nosotros. Por eso dice, uno se aguanta, uno sufre y es lento para vengarse, porque la adversidad muchas veces consiste en eso de soportar, ¿verdad? Ese aguante, ¿no? Yo creo que por eso dice, el amor es sufrido, porque sufrir es aguantar, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de tolerar pecado o ni tolerar abuso. Estamos hablando de el servir. Cuando uno sirve, se niega a uno mismo y sufre porque se está negando a uno mismo, porque esa es la idea de que cuando uno quiere que lo atiendan a uno, que lo complazcan a uno, hay egoísmo, solamente es una mentalidad carnal. Todo para mí, todo para mí. Eso no es amor. Amor es servir. Y servir cuesta. Servir duele. Servir nos hace sufrir porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. En ese sentido, y solamente la presencia del Espíritu Santo, por la esperanza que tenemos, nos da la habilidad de poder tener esta virtud tan preciosa que la tuvo y la tiene nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús fue clemente y generoso con nosotros,
sufrido, aguantador, ¿verdad? Todas nuestras ofensas, todas nuestras indiferencias, hasta el día de hoy, todas nuestras faltas contra Él, ¿verdad? Él las perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Es muy generoso, es benigno, es clemente, y es constante en su ánimo, ¿verdad? Él no dice, ya estos me fallaron, ya hay que mejor los quemo con un fuego consumidor y ahí que queden, ¿no? Que sería algo sencillo para él decir, ¿sabes qué? ¿Para qué el agravio? ¿Para qué estoy aguantando tanta ofensa, tanta, como uno a veces se enoja, ¿verdad? Y dice, uno tira la toalla, ¿verdad? Dice, ya no aguanto más. Dios no es así, ¿verdad? Y Él nos da, pero mientras más nos proyectamos en la esperanza, más del Espíritu Santo, de su amor, más de esta longanimidad, de esta, como dice aquí, esa grandeza de ánimo, de aguantar en las adversidades, muy, muy lindo, ¿verdad? Lo conectamos con la esperanza. Si no hay esperanza de vida eterna con Jesús, no, pues que se acabe todo esto. Por eso la gente dice, ¿ya para qué? ¿Para qué? Hay gente que dice, ¿para qué vivir? Si este mundo no ofrece nada, no, porque no hay esperanza de lo que viene. Pero cuando uno puede ser tentado, ¿no? A querer tirar la toalla, ¿verdad? Puede ser tentado a decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de seguir sufriendo? Pero como el Señor nos ha dado esa esperanza, nos purifica, nos ayuda, nos fortalece para poder amar, para poder servir, para dar frutos de obediencia, frutos de toda buena obra, agradándole en todo. Nos da otra proyección. Porque no somos de este reino, no somos de este mundo, somos del reino del Señor. Entonces, es la esperanza nos da energía, ese ánimo me encanta, hay una palabra que el pastor usa en inglés, pero en español es galvaniza, que es como que nos pone ¿cómo usan los soldados una coraza, ¿verdad? Como que galvanizar es como que está con un hierro, con un fierro que nada va a penetrar. Y eso el Señor nos galvaniza para entrar al mundo y es como que uno está luchando contra las llamas del infierno, ¿no? Y va avanzando porque está galvanizado, tiene ¿se acuerdan ustedes de ese personaje del el Iron Man, el hombre de hierro, ¿verdad? Que se le pone rápido todos los fierros, ahí le protege la cabeza. Y el Señor ha hecho eso con nosotros, a través del Espíritu Santo, nos pone rápido esa vestidura, ¿verdad? Esa armadura, esa es la palabra que buscaba, una armadura, rápido nos pone para poder entrar al mundo y estar ahí con esos rayos, ¿verdad? Deteniendo los ataques del enemigo, ¿verdad? Pero todo eso viene si ponemos nuestra visión en la esperanza que Él nos ha dado. Miren el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, proyección de la esperanza. Gracias, Señor, que yo no soy de aquí ni de allá. A veces decimos eso, ¿verdad? Yo ya no soy ni de aquí ni de allá. Ahora soy del reino de los cielos. El Señor me ha hecho apto para participar de la herencia que tienen los santos en luz, o sea, allá con Él en su gloria, ¿no? Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gloria a Dios por eso. Ya no tiene control el enemigo. Habla de ese reino, el reino del maligno. Ya no tiene potestad sobre nosotros, no tiene poder, porque somos de Cristo, ¿verdad? Y aquí viene la clave, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo y de todos sus demonios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Para Él ya es pasado, ya nos trasladó, Él nos ha trasladado, para nosotros es futuro, pero esa esperanza la podemos traer a memoria cada vez que estamos en adversidad. Si hay algo que nos tumba al punto de que ya uno siente que ya no puede más, llenarse la mente de decir, ya el Señor me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no soy de este mundo, esto es pasajero. Hay algo que el Señor tiene para mí junto al reino de su amado Hijo.
es el reino del Señor. Dice, ¿en quién tenemos redención? O sea, Él nos compró por su sangre el perdón de pecados. Ya somos de Él. Y es tan hermoso cuando uno puede decir eso a su pareja, por ejemplo, tú eres mío, yo soy tuya, y el Señor es nuestra pareja, somos de Él es mío, yo soy tuya, ¿verdad? Me has comprado, me has redimido, ya no pertenezco al reino del maligno, ¿verdad? Dice el 15, nos explica quién es este Jesús, quién es este Cristo que nos ha dado todo esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, el principal. Con Él empezó todo. Y eso lo explica el siguiente versículo. A veces hay gente que usa este versículo para confundir y dice, miren, aquí dice que Él es el primogénito, o sea que es el primero de la creación, o sea que Él fue creado. Pero solamente díganle, siga leyendo, por favor. Siga leyendo. Miren lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Dios es el creador, ¿no? Si Jesús es el que está creando, deducimos, ¿no?, que Él es Dios, ¿no? Él es Dios, Él creó todas las cosas. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él mantiene todo con el poder de su boca, con su palabra, todos los universos, millones de universos, todas las estrellas las conoce por nombre, todo lo mantiene Él bajo control. Los científicos dicen que hay una fuerza, porque aquí habla de cosas invisibles, hay fuerzas invisibles que el mundo se somete, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Hay fuerzas, la otra vez leía de la fuerza que hace que las cosas floten, por ejemplo, y ahorita no me acuerdo el nombre. Bueno, son fuerzas invisibles, ¿no? Que los universos funcionan, por ejemplo, la Tierra está sostenida. No hay no hay hilos, ¿verdad? Pero está flotando esa fuerza. Y los científicos no saben, dicen que le llaman la goma. Ellos no saben qué hace que estas fuerzas funcionen, pero la Biblia nos dice que el que hace que las cosas subsistan es Jesús, ¿verdad? Él es el que, y estas leyes naturales, invisibles, el Señor las hizo en su sabiduría, ¿verdad? Y él, miren lo que dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, y aquí usa la misma palabra, noten que aquí va a decir el primogénito de entre los muertos. Si alguien le dice, mira, aquí dice que Jesús es el primogénito de la creación, eso quiere decir que Él fue creado. Dígale entonces, ¿cómo explica que dice aquí que fue el primogénito de los muertos? ¿Quiere decir que Él es el primer muerto? Sabemos que no, porque millones de gente murieron antes de Jesús. Es la misma palabra. Entonces, lo que quiere decir es que Él es el principal, el primero de la nueva creación que él empezó. Porque está hablando de la esperanza que nos ha dado, que nosotros hemos sido trasladados al reino, que vamos a tener un nuevo cuerpo, que vamos a resucitar, que tenemos parte en el reino. Eso es lo que está diciendo. Él es el primero que entra a su reino, ¿verdad? De ahí vamos a entrar nosotros, siguiéndolo a Él, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es el principal. Por Él todas las cosas subsisten y subsistimos, existimos por Él. Él nos hizo para Él y con su poder. O sea que encontramos el propósito de nuestra vida. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Nadie es igual a Él, nadie es superior a Él, nadie está a su lado, nadie le hace competencia. Solo Jesús tiene la preeminencia, y ahí consiste en creer esto. Es Jesús el principal en tu vida, es Jesús el Señor de tu vida, es Jesús el Rey de tu vida, para que puedas tener esta esperanza, para que puedas
estar seguro de que Él te ha trasladado a través de su sangre, a través de su sacrificio, te ha redimido, te ha comprado, te ha separado para Él. Esa es la invitación que uno hace a través del Evangelio, las buenas noticias, ¿no? Vengan al reino, el reino del Señor se ha acercado y hay oportunidad para entrar a través de la fe en Cristo Jesús. Miren, dice, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que vemos cómo Dios logró conectar todo a través de la cruz del Calvario, ¿verdad? La paga está hecha completa, ¿verdad? El Evangelio es la revelación de las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Jesús puede venir a nuestras vidas a través de la fe en su obra redentora y nos proyecta a su futuro reino terrenal y su reino eterno. Son dos procesos diferentes que la Biblia nos habla. Jesús viene otra vez y viene a reinar a esta tierra. Y las señales se están dando, viene pronto, ¿verdad? Si Él viene hoy por nosotros, por su iglesia, tienen que pasar 7 años de castigo a esta tierra para que el Señor venga a establecer su reino aquí sobre la tierra. La creación está gimiendo, ¿verdad? Vemos terremotos en todos lugares, pestes en todos lugares, muertes. Acuérdense que durante esos 7 años va a venir mucha muerte. La tercera parte de la tierra se va a morir. La tercera parte, o sea, de la naturaleza se va a destruir. Estaba viendo que ahorita hay una epidemia, las langostas inmensas que han salido, millones que están destruyendo por el área del Medio Oriente. La tierra está dando esos dolores de parto, ¿no? Contracciones. Ya está enseñándonos que el Señor viene pronto, que es tiempo de que alcemos nuestra mirada al cielo porque nuestra redención está cerca. Y esa es la idea del reino terrenal. El Señor viene a establecer su reino por 1000 años. Va a atar a Satanás, va a haber paz en el mundo, la tierra va a ser restaurada, va a ser hermoso. Jesús va a reinar desde Jerusalén. Y vemos todo lo que está pasando en Jerusalén, ¿verdad? Todos los ataques, todo predicho por el Señor. El Señor ya nos dijo el fin desde el principio. Solamente tendríamos que estudiar la palabra y estar atentos a las señales que Él nos dio. Pero también hay un reino eterno. Después de esos 1000 años, va a haber gente que se va a rebelar contra el Señor aún viéndolo. Hay gente que dice, solo si Dios me dejara verlo, yo creo. Yo quiero ver a Dios y yo creo. Va a haber gente que va a ver a Dios por 1000 años y se va a rebelar contra Él, porque el corazón es engañoso, no es acerca de fuerza, no es por obligación, tiene que nacer del corazón. Y ahí viene la Nueva Jerusalén, el reino eterno del Señor. Entonces estamos hablando de un reinado. Esta realidad y entendimiento nos lleva a tener una perspectiva diferente ante las situaciones del mundo. No somos de este mundo. Nos lleva a andar como es digno del Señor. Nos lleva a buscar agradarlo en todo. Nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios, fortalecernos con la presencia de su Espíritu, aguardando con paciencia y entereza, porque Él ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la esperanza que tenemos de estar con Él para siempre. Vamos a terminar con la siguiente lectura, mismo Colosenses capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante. Dice, y a vosotros también, sigue hablando Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué bonito, ¿no? Tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la promesa, que el Señor nos va a presentar por Él santos, irreprensibles y sin mancha. Qué bonito, ¿no? Ahora dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio,
que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio, las buenas noticias del reino de Cristo. El reino de Cristo en nuestra vida, el reino de Cristo en la tierra, el reino de Cristo en la eternidad. Por eso el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Ese es el propósito de la revelación del Evangelio, ¿no? Salvación en Cristo, el reino de Cristo en nosotros, hasta que Él venga, ¿verdad? Muerte, resurrección y segunda venida, ¿verdad? De Cristo Jesús. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, los apóstoles, todos les tocó sufrir lo que faltaba. Faltaba anunciar esta verdad a la gente. Ellos murieron por la causa de Cristo. Sufrieron agravio, golpes, cárceles, muerte, crucifixión. Sufrieron aflicciones para poder dar este mensaje de esperanza al mundo, a nosotros los que no éramos judíos. Dice, versículo 26, el misterio, algo que todavía no había sido develado, algo que todavía no se había revelado, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Que Jesús vino y puede estar en nosotros. Noten, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio de que Jesús podía venir a nuestra vida, a darnos esperanza de gloria, no solamente por lo que hizo, pero por su presencia. El Señor les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya mandaré a mi Espíritu, al otro Consolador, para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Tenemos la gloria de Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria de Cristo la tenemos, que el Señor nos va a dar también un cuerpo como el de Él, ¿verdad? Glorificado. Así que esas son las riquezas de la gloria de Él, la generosidad de Dios, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿verdad? El ministerio de los apóstoles, de darnos la revelación de Cristo, las Escrituras, para que podamos entender esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos entender la victoria que el Señor nos ha dado a través de su muerte, su resurrección, su espíritu y su venida. Dice, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajaba duro, en muchos desvelos, con muchos ayunos, decía, he aprendido a vivir en abundancia, en necesidad, todo para magnificar a Cristo, ¿verdad? Todo para dar el Evangelio, este mensaje de esperanza, de resurrección, de vida eterna con Cristo Jesús. Así que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Jesús Él ya está en nosotros para los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, los que lo tenemos como nuestro Señor, nuestro Rey, porque entendemos que es acerca de su reino, es acerca de Él todo, Él en todo tiene la preeminencia, no es acerca de nosotros, por gracia somos salvos. Y por gracia entendemos esta fe. Dice, teniendo al Rey en nosotros, tenemos la plena seguridad de pertenecer a su reino. Si tenemos a Cristo, la esperanza de gloria, tenemos la plena seguridad de que Él ya nos ha trasladado a su reino. Ya estamos allá con Él. Él ya nos ve, hecho está. Tenemos que tener un poquito de longanimidad, perseverancia, entereza, grandeza de ánimo. El Señor ya viene, esto va a pasar, ¿verdad? Dice, aguanten,
sufran un poquito, ¿verdad? O sea, el negarnos a nosotros mismos. Sigamos luchando contra las fuerzas del mal, porque no estamos solos. Cristo, la esperanza de gloria, está en nosotros y Él es el que nos da la victoria. A Él sea la gloria, la alabanza, el poder, el imperio, el reino, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.